Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos a este 10º taller para formadores. Es un gusto estar compartiendo por este medio con ustedes este taller que tiene como nombre Métodos Pedagógicos o un método pedagógico catequético. En este video vamos a tratar de conocer lo que es un método pedagógico catequético y que asume la pedagogía de Dios revelada en Cristo y que ayuda a otras personas para un desarrollo humano y espiritual. A lo largo de este video vamos a ver el origen de la palabra, el significado de la palabra pedagogía, que es cómo se hace, aspectos que no debemos descuidar, la pedagogía de Dios revelada en Jesús, cómo es la pedagogía de Dios Padre, cómo es la pedagogía de Jesús. Comencemos por la palabra pedagogía, que viene del griego paios, del niño, y agogia, que significa conducción. La pedagogía actualmente se define como una ciencia o el arte de educar a las personas de todas las edades y de todas las culturas. Miremos qué importante es para nosotros los cristianos la ciencia de educar a las personas concretamente en la fe. Lleva por nombre de pedagogía catequética. Esta educación se hace de una manera integral, gradual, progresiva y sistemática, valiéndose de los principios, métodos, manuales, textos, recursos y materiales que ofrecen las ciencias humanas, especialmente la pedagogía, que es una ciencia, la didáctica, la psicología. Esto requiere decir que se debe educar integralmente a las personas a partir de una aceptación personal, de una entrega total y constante conversión a Dios. Para que la catequesis sea educadora en la fe, tiene que ser una pedagogía que acompañe, facilite, guíe, forme y capacite a cada uno de los creyentes a pensar, a querer y a obrar según el corazón de Dios en toda circunstancia. Aspectos que la pedagogía no ha de descuidar. Una pedagogía que eduque en el silencio y la concentración. El silencio se aprende. Educar para el silencio es educar para la contemplación. Y eso se puede ir practicando desde que el bebé esté en el vientre, cuando esté pequeño, y en las diferentes etapas de nuestra vida podemos educarnos para el silencio, y educar para el silencio es educar para la contemplación, para la admiración y la escucha de la palabra de Dios, para poder así asimilar nuestras experiencias y hacer cambios concretos en nuestra vida. La pedagogía de Dios revelada en Jesús sigue siendo la pedagogía a seguir. Jesús sigue siendo el modelo. Esta revelación tiene una pedagogía divina que se nos da como regla y como camino para el anuncio de la buena nueva y la educación en la fe. El formador debe familiarizarse con ella y seguirla. El formador necesita meditarla para asegurarse de que es fiel al modo como Dios se manifiesta. O sea, se nos pide coherencia en nuestra vida. La pedagogía catequética es la pedagogía de la iglesia, que es encarnada, inculturada, de amor, de servicio, de signos, de lenguaje y de mucha esperanza. ¿Cómo es la pedagogía de Dios y cómo es la pedagogía de Jesús? Que muchas veces nos resulta más fácil de tocarlo o de verlo porque se hizo humano como nosotros. Miremos en este momento cómo es la pedagogía de Dios. Tiene un diálogo de amor, toma en cuenta la realidad de la persona, responde a una necesidad de salvar y habla por medio de señales sencillas y creíbles, y también es paciente. El diálogo de amor lo podemos ver en Oseas 11, del versículo 3 al 4. Nos dice Oseas:
yo enseñé a Efraín a caminar, tomándole por los brazos, pero ellos no conocieron que yo cuidaba de ellos. Con cuerdas humanas los atraía con lazos de amor, y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Miremos cómo es un diálogo de amor, como una madre con su bebé, como dice, le enseña a caminar, lo toma de sus brazos, lo cuidó de él como un niño, así Dios cuida de cada uno de nosotros, y con cuerdas humanas, dice, los atraía. O sea, en cada día, en cada una de las situaciones que se nos presenta, Dios tiene un diálogo de amor. Es una forma de atraerte a aquella necesidad, a aquella enfermedad, a aquella dificultad. Son medios, o miremoslos como una cuerda en la que Dios te atrae y quiere tener ese diálogo, esa comunicación con cada uno de nosotros. Son lazos de amor. Y para ello, dice, nos alzaba como a un niño contra sus mejillas, como popularmente se dice en Honduras, los chineaba o los cargaba y los ponía contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Mire qué bello, como una madre con su hijo. Un diálogo de amor, que a veces no se necesitan palabras, sino gestos. Toma en cuenta la realidad de las personas. Miremos Éxodo 3:9. Así pues, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y he visto, además, la opresión con que los egipcios les oprimen. Miremos cómo Dios toma en cuenta la realidad de cada una de las personas, de cada uno de nosotros. Por muy insignificante que parezca a los que nos rodean, nuestras dificultades, nuestras realidades, para Dios es importante. Pues así dice, Él escucha el clamor, como escuchó el clamor de los israelitas. Hoy día también escucha nuestro clamor y mira muchas veces la opresión del pecado, cómo nos tiene oprimidos, y Él quiere con esto, como escucha nuestra opresión, responde a una necesidad de salvar. Miremos Éxodo 3:10, que nos dice: ahora pues, ve, yo te envío a Faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. Miremos cómo Dios responde a esa necesidad que cada uno de nosotros tenemos de ser salvados de aquella opresión. Dios siempre manda ángeles, manda personas en las que Él usa para que nosotros salgamos de esa opresión y responde a nuestra necesidad de ser salvados. Habla por medio de señales sencillas y creíbles. Hebreos 1:1 nos dice: muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Hoy día Dios sigue hablando. Si usted y yo queremos escucharlo, Él sigue hablando por diferentes medios. Ahí estamos o están los profetas hablando ese mensaje, ese anuncio de la palabra que nos da vida y nos saca de la opresión. Es paciente. Éxodo 34:6. Yahvé pasó por delante de él y exclamó: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. Miremos cómo Dios se tarda o es tardo en la cólera, pero es rico en amor y fidelidad. Aunque nosotros fallemos por nuestra naturaleza, por nuestra debilidad, aunque nos falte muchas veces amor, pues Dios siempre a lo largo de la historia se ha mostrado un Dios paciente, tardo a la cólera, rico en clemencia, en misericordia y en amor. Y ese mismo Dios que es lento para la cólera, que nos da mucho amor y nos ha mostrado mucha misericordia a lo largo de toda la historia de la humanidad,
exige una respuesta libre de cada una de las personas. En Josué 24, del 14 al 15 nos dice: ahora pues, temed a Yahvé y servirle perfectamente, con fidelidad. Apartaos de los dioses a los que sirvieron vuestros padres más allá del río y en Egipto, y servid a Yahvé. Pero si no os parece bien, servid a Yahvé, elegid hoy a quién habéis de servir: a los dioses a quienes servían vuestros padres más allá del río, a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis ahora. Yo y mi familia serviremos a Yahvé. En este versículo de la Biblia, pues miremos cómo Dios nos exige una respuesta libre de cada uno de nosotros y nos pone a elegir entre seguir adorando a los dioses que adoraban nuestros antiguos padres, a los dioses que este mundo propone. Ahí habla de los dioses que los israelitas adoraban, a los dioses amorreos. Y miremos cómo se nos vuelve a preguntar. Hoy se nos hace una pregunta y nos dice: vamos a seguir adorando a los dioses que este mundo propone, al Dios poder, al Dios tener, al Dios de tantas seducciones que se nos presentan hoy en día. O vamos a adorar al Dios verdadero, a Yahvé, el Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Tenemos que decidir, pero se nos exige en libertad. Y sabemos, y en la misma Biblia se nos propone cuáles son las consecuencias de servir a los dioses que este mundo propone, y cuáles son las consecuencias de servir al Dios verdadero. Y miremos al final como dice: yo y mi familia serviremos a Yahvé. Esa es la respuesta que yo tengo que tener si soy cristiano. No tener esa mezcla entre sí Jesús por ratitos, y por ratitos cuando estoy ahogándome busco lecturas de que me lean las manos, busco lecturas del horóscopo, o busco remedios de brujos o chamanes. Esa mezcla no. Dios te exige una respuesta libre, en libertad, pero quiere y nos dice que nosotros le sirvamos perfectamente con libertad, llamados a la santidad. Y nuestro lema nos lo dice: vencernos por amor hasta alcanzar la santidad. Es un vencimiento a mis pasiones desordenadas día a día hasta lograr la santidad en unión con el sacrificio de Jesús en la cruz. Invitado a servirle perfectamente con fidelidad, no por nuestros méritos, sino con la gracia que el Espíritu Santo, que Dios nos permite y nos da día a día, pero sí entregándole nuestra voluntad, entregándole nuestra miseria. Esto es lo que tenemos, tú lo puedes transformar, Dios. ¿Cómo es la pedagogía de Jesús? La pedagogía de Jesús es encarnada. Él con su misma vida, en la Biblia, en los evangelios, podemos verlo, podemos palparlo, y nos resulta un poco más fácil porque es el Dios hecho carne. Es una pedagogía encarnada. Esto lo podemos ver en Marcos 6:48. Viendo que ellos se fatigaban remando, pues el viento les era contrario. A eso de las cuarta vigilia de la noche, viene hacia ellos caminando sobre el mar y quería pasarles de largo. Miremos cómo Dios se encarna en nuestra realidad y se hace uno con estos pescadores que estaban remando y estaban fatigando. Quería pasarles de largo, pero se acerca a ayudarles. Es una pedagogía centrada en la persona y en los valores del reino de Dios. En Marcos 3, del 1 al 6, nos dice: entró de nuevo en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Estaban al acecho a ver si le curaban en sábado para poder acusarle, diciendo al hombre que tenía la mano seca. Levantándose ahí en medio y le dice: ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal? ¿Salvar una vida en vez de destruirla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolo con ira,
apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre: extiende la mano. Él la extendió y quedó restaurada su mano. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarlo. Miremos cómo Jesús se centra en la persona y en los valores del reino. ¿Y cuáles son los valores del reino? Es hacer el bien, es hacer obras de misericordia, pues es el amor. Es una pedagogía centrada en cada uno de nosotros, las personas, es encarnada, se hace uno con nuestras miserias, con nuestras dolencias, con nuestras opresiones. Jesús es coherente con su ser y con su hacer. En Marcos 4:33 miramos cómo Él les anuncia la palabra con parábolas según la gente podía entender. Miremos cómo Jesús siempre, pues su autoridad depende pues de su coherencia de vida. Las palabras, lo que decía, eran coherentes con lo que Él vivía y con lo que Él hacía. Siente con el otro empatía. Es una pedagogía inculturada. En Juan 8, del 1 al 11, leemos: Mas Jesús se fue al monte de los olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio. Le ponen en medio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Entonces, ¿tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y se quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en medio. Incorporándose, Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Miremos cómo esta pedagogía tan preciosa, esta cita bíblica tan bella, tan llena de misericordia, a usted y a mí nos dice que Jesús es una pedagogía en la que siente con el otro, como el otro se siente. Es una pedagogía inculturada. Él está en esa cultura, se introduce, es parte de esa cultura, conoce la ley a plenitud, la ley de Moisés, y también sabe, Él es que es Dios, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, sabe cuál es la condición de cada una de las personas que acusan a esta mujer. Miremos cómo Dios se hace uno con cada uno de nosotros. Y Dios sabe el porqué de nuestra miseria, cuál es la raíz. Y esto lo digo no para justificar una actitud, no, sino para que nosotros nos sintamos acogidos por la misericordia de Dios, amados, aceptados. Pero esa misericordia de Dios que te acoge, que te abraza, que te acepta con todas tus heridas, con toda tu miseria, también te invita a transformarte. La misericordia es aquella que acoge, pero que te transforma. Le dice: vete y no peques más. Le devuelve la dignidad a aquella mujer y la envía a no pecar más. Así a nosotros también Jesús, haciéndose uno con nosotros, lo hizo en la cruz por excelencia.
Ahí tenemos el signo visible, y más que un signo, es un hecho concreto y real en donde Dios se hace uno con nosotros, tiene una empatía y se inculturiza con nuestro dolor, con nuestra situación, y nos envía y nos dice no pecar más, nos vuelve a invitar a la santidad, a la perfección en unidad. Jesús es respetuoso del proceso de crecimiento en la fe y nos da libertad. Miremos en Mateo 16:24, nos dice: entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Miremos cómo Jesús respeta la decisión de cada uno de nosotros, respeta nuestro proceso de crecimiento, respeta el paso de cada uno de nosotros en la fe, y también nos da libertad. Y nos dice claramente, si ustedes y yo, usted y yo queremos pues ser discípulos, tenemos que negarnos a mis placeres, negarme a mí mismo, vencerme por amor para alcanzar la santidad. Vencerme es tomar la cruz de cada día, abrazarla y seguir a Cristo hasta o para alcanzar la santidad. Es una pedagogía servicial, amorosa y formadora de una comunidad. Miremos en Juan 13, del 14 al 17. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies a vosotros, también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque os he dado el ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. En verdad os digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. Mire, Dios nos muestra con su vida, con su coherencia, ese servicio que debemos tener los unos a los otros a nivel de comunidad, porque es así como nosotros vamos a formar comunidad. Y les decía, la comunidad es tu familia espiritual. Aquella pequeña barca, tu comunidad es como una barca, esa familia con la que vas caminando a la santidad y nos vamos apoyando mutuamente, y es en comunidad donde se da la comunión de los santos, porque los unos a los otros vamos ayudándonos, vamos apoyándonos, fortaleciéndonos en oración, cuando tenemos una debilidad, cuando hay altas, cuando hay bajas, en comunidad, como hermanos, como centro Jesús. Esa es la barca. Entonces miremos cómo Dios nos invita a servir. ¿Quién de ustedes no se ha sentido amado, no se ha sentido dichoso cuando otra persona le sirve? Nos sentimos amados. Es una forma de mostrar el amor los unos a los otros, y el mandamiento es amarnos. Pues podemos hacerlo vida sirviéndonos los unos a los otros, una pedagogía amorosa, hacer vida el amor en la comunidad. En nuestra vida comunitaria debemos de practicar, debemos de traer, debemos de esforzarnos día a día por poner en práctica nuestras actitudes positivas, y aquellas actitudes negativas que traemos o tenemos en nuestra vida, pues tratar de quitarnos esa ropa sucia y ponernos nuestro traje de gala, que es ese traje, esa vestidura de virtudes, y dar lo mejor, de vaciar nuestra naturaleza humana, de vaciarnos nosotros mismos, de llenarnos del Espíritu Santo y de ser capaces de dar vida. Como conclusión, hermanos, es importante a nivel personal, a nivel de comunidad, a nivel de obra, que cada uno de nosotros realmente conozcamos, lo hagamos nuestro, nos apropiemos de esta pedagogía catequética que asume la pedagogía de Dios. Una pedagogía que es revelada en Jesucristo y que nos ayuda a cada uno de nosotros a transformarnos y a desarrollarnos
tanto como personas humanas y a nivel espiritual. Si nosotros la comprendemos, si nosotros la aplicamos, que nosotros nos abrimos a la gracia, va a ser más fácil nuestro caminar hacia la santidad y día a día vamos a ir encontrando esa respuesta en ese espacio comunitario que es un espacio privilegiado, porque ahí vamos a recibir luz del Espíritu Santo y vamos a caminar hacia la santidad como hermanos, como obra. Vencernos por amor para alcanzar la santidad. Bendiciones.